Te encuentras en una llanura que se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. Aquí no hay colinas, ninguna elevación natural. La tierra entre los dos grandes ríos, el Tigris al este y el Éufrates al oeste, es tan plana como una mesa, una vasta llanura aluvial depositada durante milenios por las crecidas de esos ríos, un suelo negro y fértil que produce cereales en cantidades inigualables en el antiguo cercano Oriente. El cielo aquí es inmenso, como lo son los cielos cuando no hay nada vertical que lo interrumpa. Por la noche, las estrellas llegan hasta el borde del mundo. Durante el día, el sol se mueve a través de una bóveda azul que parece más grande que en cualquier otro lugar de la Tierra, porque no hay nada que le dé una referencia de escala. En este mundo plano, en un lugar llamado Shinar, algo vertical se está alzando. Lleva años elevándose. En un día despejado, se puede ver desde una distancia de 30 kilómetros, una estructura escalonada de ladrillo cocido y mortero bituminoso, cada nivel más pequeño que el anterior, que asciende hacia el cielo con la ambición particular de quienes han descubierto recientemente que el ladrillo cocido y el mortero bituminoso permiten construir más alto que nunca. La estructura no está terminada, nunca lo estará, pero en los años que le quedan, es la construcción humana más alta, elevándose desde el lugar más plano de la tierra hacia un cielo que quienes la construyen creen poder alcanzar. Esta es la Torre de Babel, y la historia de por qué se construyó, qué era realmente, por qué Dios respondió de esa manera, y qué logró la dispersión de las lenguas que la construcción de la torre impedía, pues casi nunca se cuenta por completo. Los 11 versículos del Génesis 11 que la contienen se encuentran entre los pasajes más concisos y trascendentales de toda la Biblia hebrea, y se asientan sobre una realidad arqueológica e histórica que los hace aún más extraordinarios, no menos, cuanto más cuidadosamente se examinan. Para entender Babel, hay que entender lo que sucedió antes. Génesis 10, el capítulo inmediatamente anterior al relato de Babel, se conoce como la Tabla de las Naciones. Es un registro genealógico de los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, organizados en 70 naciones que se extendieron por el mundo conocido tras el diluvio. Esta tabla es un documento extraordinario. Menciona pueblos y lugares que pueden identificarse en los registros históricos y arqueológicos del antiguo cercano Oriente, o el Mediterráneo y África. Su organización refleja la precisión de quien conocía a fondo la geografía política del mundo antiguo. Al final del capítulo 10 del Génesis, en la genealogía de Sem, aparece un hombre llamado Eber. Su nombre es la raíz lingüística de la palabra hebreo. A su hijo Peleg se le atribuye una anotación específica. En sus días, la tierra se dividió. La palabra para dividida es la misma raíz que se usó posteriormente en hebreo para referirse a la división de la lengua en Babel. Esta anotación sirve como referencia cruzada, un marcador en la genealogía que señala el evento del capítulo 11 del Génesis como el momento que define el contexto histórico de Peleg. Entonces comienza Génesis 11. Ahora toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. Un solo idioma. Toda la población humana posterior al diluvio, las 70 naciones del Génesis 10, la diversidad de pueblos que se extendían por el mundo antiguo, compartía un único idioma y un vocabulario común. La infraestructura de comunicación de la especie humana estaba unificada. Todos se entendían. No existía ninguna barrera de traducción entre dos seres humanos en la tierra. Lo que hicieron con esa unidad es el tema de los 11 versículos que siguen. Emigraron hacia el este y encontraron la llanura de Sinar. La llanura de Sinar es Sumeria, la región más meridional de Mesopotamia, entre el curso inferior del Tigris y el Éufrates. La misma región donde surgieron las primeras ciudades humanas, donde se inventó la escritura y donde se erigieron las primeras obras arquitectónicas monumentales. La identificación de Sinar con Sumeria es habitual en la geografía bíblica y se sustenta en la similitud lingüística de los nombres y la correspondencia geográfica. Los pobladores de esta llanura hicieron 2 descubrimientos que cambiaron el rumbo de su proyecto. No tenían piedra. La llanura aluvial carece de roca natural, afloramientos de piedra caliza, granito, nada de lo que las tradiciones megalíticas anteriores habían utilizado para construir estructuras permanentes. Tuvieron que inventar un sustituto, y lo hicieron.
Fabricaron ladrillos cociendo arcilla en hornos, en lugar de simplemente secarla al sol. El ladrillo de barro secado al sol ya era una tecnología ancestral en el antiguo Cercano Oriente. El ladrillo cocido era más resistente, denso, impermeable y capaz de soportar cargas significativamente mayores. Con el ladrillo cocido se podían construir cosas que el ladrillo secado al sol no permitía. Para el mortero, utilizaban betún, el alquitrán natural que brota del suelo en numerosos lugares de la región mesopotámica. El betún como mortero no era nuevo, pero la combinación de ladrillo cocido y mortero de betún creó un sistema de construcción de extraordinaria capacidad. Se podía construir más alto, se podía construir más pesado, se podían construir estructuras que resistían las inundaciones anuales de la llanura de una manera que las construcciones anteriores con adobe no podían. Se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien», y usaron ladrillos en lugar de piedra y betún, en lugar de argamasa. Entonces dijeron: «Venid, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, Anu, para que no seamos dispersados por toda la faz de la tierra». Dos propósitos declarados: un nombre y la prevención de la dispersión. Estos no son detalles casuales. Son las claves interpretativas de toda la narración. La torre cuya cima llega hasta el cielo no es un intento literal de construir una escalera hacia Dios. La frase hebrea utilizada, Rosh Bashamayim, su cabeza en los cielos, es una expresión idiomática que denota una altura extraordinaria, la misma que se usa en Deuteronomio para describir las ciudades fortificadas de Canaán, cuyas murallas parecían alcanzar el cielo, y la misma que se usa en Amós para describir una estructura construida hasta el cielo. Significa muy alto, impresionantemente alto, increíblemente alto, más alto que cualquier cosa jamás construida. Pero la frase tiene un segundo significado que el contexto del antiguo Cercano Oriente revela de inmediato a cualquiera que conozca lo que se construía en Sinar en aquella época. El zigurat, la torre-templo escalonada que definía la forma arquitectónica de la civilización mesopotámica, fue diseñado específicamente con su cima apuntando al cielo como una declaración teológica. El zigurat no era un edificio habitable, no era un almacén, era una montaña cósmica. Era la representación arquitectónica del punto de conexión entre el reino divino y el reino humano, el lugar donde los dioses descendían y donde los seres humanos podían acercarse a ellos. Los zigurats de la antigua Sumeria y Babilonia eran conocidos, en su propio idioma, como la casa del vínculo entre el cielo y la tierra, la casa cuyos cimientos son el cielo y la tierra, a la montaña de Dios. Se construían en el centro de las ciudades, constituyendo el eje físico y teológico alrededor del cual se organizaba la vida urbana. Los sacerdotes que servían en la cima del zigurat mediaban entre la población humana y el reino divino. El zigurat era la infraestructura de comunicación del mundo teológico del antiguo Cercano Oriente. En el relato del Génesis, la Torre de Babel es un zigurat, no es una metáfora. Es la construcción que se estaba llevando a cabo en Sinar durante los inicios del período urbano de Mesopotamia, y el relato del Génesis describe la ambición que impulsaba ese proyecto de construcción en un lenguaje que un lector del texto hebreo del primer milenio habría reconocido de inmediato. El zigurat más grande jamás construido en el mundo antiguo fue el Etemenanki, la casa de los cimientos del cielo y la tierra, en la ciudad de Babilonia. Fue construido, reconstruido y ampliado a lo largo de varios periodos de la historia babilónica. Su forma final, que el historiador griego Heródoto vio y describió en el siglo V a.C., era una torre de 7 escalones de aproximadamente 90 metros cuadrados en la base y 90 metros de altura, con un templo dedicado a Marduk, la principal deidad babilónica, en la cima. Heródoto relata que el templo contenía un gran lecho, una mesa de oro y, según los sacerdotes babilonios, era visitado por la noche por una mujer elegida por el dios para dormir allí. El nombre Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra, es la materialización de la afirmación teológica. Esta torre es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Esta ciudad es el centro del mundo. Aquí se administra el orden divino, donde el mundo humano se vincula con el orden cósmico, donde el nombre de esta ciudad y de esta civilización
se establece en los cielos. Vamos a hacernos un nombre. El nombre es la segunda clave. En el antiguo cercano Oriente, un nombre no era simplemente un identificador. Un nombre era una afirmación ontológica. Tener un nombre escrito en los cielos significaba tener garantizada la existencia eterna, ser inmune al mayor temor humano, que no era la muerte propiamente dicha, sino el borrado, la desaparición de todo rastro de la propia existencia en el registro del mundo. La epopeya de Gilgamesh, la gran obra literaria mesopotámica cuyo relato del diluvio guarda paralelismos con el Génesis, pues cuyo héroe es un rey de Uruk, una de las primeras ciudades sumerias, datada aproximadamente en el 2700 a.C., comienza con la descripción de Gilgamesh construyendo las murallas de Uruk y concluye con su regreso a ellas tras el fracaso de su búsqueda de la inmortalidad. Las murallas permanecen, el nombre permanece, la ciudad permanece. Lo que Gilgamesh aprende, a lo largo del largo y doloroso viaje de la epopeya, es que el nombre inmortalizado en piedra es el único sustituto humano disponible para la inmortalidad que no puede alcanzar. Los habitantes de Shinar hacen el mismo cálculo, viven en la posguerra, saben lo que significa la destrucción total, saben que el mundo tal como era puede ser destruido. Están construyendo algo que les dará permanencia, una ciudad, una torre, un nombre grabado en la arquitectura de la llanura, tan alto que alcanza el cielo y no puede ser ignorado por ninguna fuerza que lo rija, para que no seamos dispersados por toda la faz de la tierra. Esta es la tercera clave, y puede que sea la más importante. El mandato divino dado a la humanidad después del diluvio, el mandato dado a Noé y reiterado del mandato original de la creación, era ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra, extenderse, dispersarse, poblar el mundo entero. El mandato no era congregarse en un solo lugar y construir algo lo suficientemente alto como para impedir la dispersión. El mandato era precisamente lo contrario de lo que proponen los habitantes de Shinar. La frase «para que no nos dispersemos» es una clara declaración de intenciones de resistir el mandato. Saben lo que se supone que deben hacer. Están optando por no hacerlo. La torre y la ciudad no son simplemente un proyecto de ingeniería. Son una negación, una decisión colectiva de la humanidad de definir sus propios términos sobre cómo se organizará el mundo, de centralizar en lugar de distribuir, de forjarse un nombre en lugar de poblar la tierra como se les ordenó. La respuesta de Dios comienza con una observación que es una de las frases más extraordinarias de la Biblia hebrea. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Y el Señor dijo, «He aquí, son un solo pueblo, y todos hablan un mismo idioma, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. No se les negará nada de lo que se propongan hacer». Lean esto con atención. Dios no está diciendo que lo que hace el pueblo de Shinar esté fuera de su alcance. Está diciendo algo diferente. Está diciendo que la combinación de un idioma y un propósito unificados ha creado una capacidad humana que, si no se interrumpe, no tiene límites naturales. El idioma unificado multiplica la ambición humana. Todo lo que imaginan, pueden comunicarlo con precisión a cualquier otro ser humano en la Tierra, coordinarse a la perfección, aunar todos los conocimientos y recursos disponibles y lograrlo. No hay proyecto fuera de su alcance mientras se mantenga la unidad lingüística. Esta afirmación pone de manifiesto el poder de la comunicación y la coordinación que los teóricos de sistemas y los científicos de redes modernos han redescubierto matemáticamente. La capacidad de una red aumenta con el cuadrado del número de nodos. La ley de Metcalfe, formulada para describir las redes de telecomunicaciones, y se aplica con igual fuerza a las redes cognitivas humanas. Un lenguaje humano unificado constituye la mayor red cognitiva posible. Su capacidad no es simplemente la suma de todas las mentes humanas, sino el resultado de su habilidad para compartir, combinar y desarrollar el pensamiento de los demás sin la fricción de la traducción. Dios observa esto y dice, «Esto es solo el principio». La palabra hebrea, halá, significa ahora, este momento. Esto es solo el comienzo. Lo que vendrá después, si la unidad se mantiene, va más allá de lo que revela el momento actual. No porque el proyecto en sí sea el problema,
sino porque la centralización de la ambición humana sin dispersión, el rechazo del mandato, la concentración que impide que la tierra se llene, producirá consecuencias que no terminarán con la torre. Vamos, bueno, bajemos y confundamos allí su idioma para que no se entiendan entre sí. El nosotros, en dejémonos bajar, tiene la misma forma gramatical que el nosotros en Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es el plural de deliberación divina, la forma que se usa cuando Dios habla en el consejo divino, al que la Biblia hebrea hace referencia constantemente. No es un detalle incidental, sino un indicador de la gravedad de la decisión. La confusión del lenguaje es el juicio. Pero a diferencia de la mayoría de los juicios divinos en la Biblia hebrea, este no se siente como un castigo en el sentido tradicional. Nadie muere, ninguna ciudad es incendiada, no cae ninguna plaga, la torre no es alcanzada por un rayo, la gente no es destruida, están confundidos y dispersos, abandonan la obra no aterrorizados, sino incomprendidos, porque el hombre que trabaja a su lado de repente empieza a hablar con sonidos que nunca han oído. Las instrucciones del capataz son ininteligibles y la coordinación que hizo posible el proyecto se ha disuelto de la noche a la mañana. Dejan de construir, no porque hayan sido derrotados, porque la construcción requiere coordinación. La coordinación requiere un lenguaje común, y ese lenguaje común ha desaparecido. Entonces el Señor los dispersó desde allí por toda la faz de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. La dispersión que la torre pretendía evitar se logra eliminando la herramienta que posibilitaba la centralización. El mandato de poblar la tierra se impone no por la fuerza, sino haciendo imposible la alternativa. La gente se dispersa. La llanura de Sinar queda con una torre inacabada y un nombre, Babel, o que en hebreo suena como la palabra para confusión, Balal, y el mundo se llena de las lenguas que, desde entonces, han conformado la esencia de la diversidad humana. El registro arqueológico de la antigua Mesopotamia es el registro de todo lo que la lengua unificada estaba a punto de producir antes de la dispersión. Uruk, en el sur de Sumeria, es la ciudad de Gilgamesh. En el período que los arqueólogos denominan período de Uruk, aproximadamente entre el 4000 y el 3100 a.C., fue la ciudad más grande del mundo. Una ciudad de 40.000 habitantes, rodeada por una muralla de 9 kilómetros de circunferencia, con complejos de templos monumentales en su centro, una sofisticada administración burocrática, redes comerciales de larga distancia que se extendían hasta Irán, Turquía y Egipto, y el sistema de escritura más antiguo del mundo. La escritura se inventó en Uruk. Las tablillas de escritura más antiguas jamás encontradas, tablillas de arcilla impresas con un estilete de caña, datadas aproximadamente en el 3200 a.C. y halladas en las excavaciones de Uruk a finales del siglo XIX, son registros administrativos, listas de grano, ganado y personal. El sistema de escritura no se inventó para la literatura ni la religión, sino para la contabilidad. La economía urbana de las primeras ciudades era demasiado compleja para gestionarla solo con la memoria. Necesitaban una forma de registrar las transacciones. La escritura fue la solución. La invención de la escritura es la invención del nombre permanente. El registro de granos en una tablilla de arcilla perdura incluso después de la muerte de quien lo hizo. El archivo administrativo de una ciudad sumeria sobrevive a la muerte de cada persona cuyo nombre aparece en él. La escritura es la tecnología de la permanencia, el mecanismo mediante el cual un ser humano puede dejar una huella en el mundo que perdura más allá de su propia existencia. La conexión entre la escritura y la narración de Babel no es casual. Las ciudades zigurat de la antigua Sumeria fueron los lugares donde se inventó la escritura, donde se perfeccionó el ladrillo cocido, donde se sistematizó el mortero bituminoso y donde se desarrolló la infraestructura administrativa del proyecto humano unificado. El relato del Génesis sobre Babel se sitúa en el lugar y el momento tecnológico precisos. El zigurat de Temenanki en Babilonia, probable inspiración para la Torre de Babel en su forma legendaria final, tenía una inscripción de Nabucodonosor II, quien lo reconstruyó en el siglo VI a.C. En ella escribe: «La convertí en la maravilla de los pueblos del mundo. Elevé su cima hasta el cielo. La torre con su cima en los cielos». La frase del Génesis 11 aparece en inscripciones reales babilónicas
que describen con exactitud la estructura que se narra en el Génesis. La lista de reyes sumerios, un documento que registra a los reyes de las primeras ciudades sumerias, con la improbable duración de sus reinados antes del diluvio y la duración más plausible después, comienza antes de Babel y continúa durante el período posterior al diluvio. Las ciudades que enumera, Uruk, Ur, Kish, Lagash, son las ciudades de la llanura de Sinar, las ciudades que poblaron el primer paisaje urbano del mundo en los siglos posteriores al diluvio. La unidad y la confusión dejaron su huella en el registro arqueológico en formas que los primeros arqueólogos que excavaron Mesopotamia no supieron interpretar inicialmente. Las tablillas de escritura más antiguas están en sumerio, una lengua sin parientes conocidos, sin familia lingüística a la que pertenecer, un aislado lingüístico que apareció aparentemente sin precedentes y que luego fue sucedido por el acadio semítico como lengua de la administración mesopotámica. La diversidad de familias lingüísticas, semítica, indoeuropea, sino-tibetana, níger-congo, austronesia y docenas más, sin conexión demostrable entre sí, constituye el registro arqueológico y lingüístico de lo que el Génesis describe como la confusión de lenguas en Babel. Los lingüistas llevan 2 siglos buscando la lengua protohumana, la lengua humana original de la que descienden todas las lenguas. La búsqueda ha rastreado familias lingüísticas hasta sus ancestros reconstruidos, protoindoeuropeo, protosemítico, protosino-tibetano. Pero más allá de esos ancestros reconstruidos, el rastro se pierde. Las lenguas no pueden conectarse a una única fuente mediante los métodos de la lingüística histórica. Si esto se debe a que la unidad original es demasiado antigua y ha sido reemplazada demasiado profundamente como para dejar huellas recuperables, o a que la confusión fue una discontinuidad genuina en lugar de una divergencia natural, es algo que el registro lingüístico no puede determinar. Lo que sí demuestra el registro lingüístico es que las lenguas humanas no constituyen un árbol evolutivo ininterrumpido con una única raíz rastreable. Son, en realidad, un conjunto de familias distintas, con conexiones internas y misteriosas brechas entre ellas. La ciudad de Babilonia, construida en la llanura de Sinar, se convirtió, a lo largo de los siglos posteriores a la dispersión, en el símbolo por excelencia del poder humano centralizado, organizado en contra del propósito divino. Nimrod, a quien Génesis 10 identifica como el fundador del reino de Babilonia y constructor de las grandes ciudades de Sinar, es descrito en Génesis 10:9 como un poderoso cazador ante el Señor, una frase que la antigua tradición rabínica interpretó como una afrenta al Señor. Un cazador de hombres en lugar de animales, el primer constructor de imperios en el mundo posterior al diluvio. Si esta interpretación es lingüísticamente defendible, es objeto de debate, pero la lógica narrativa la respalda. Nimrod construye las ciudades de Sinar. Las ciudades de Sinar construyen la torre. La torre representa la centralización del poder humano en resistencia al mandato de poblar la tierra. Babilonia la ciudad, Babilonia el imperio, Babilonia el símbolo. Este hilo conductor recorre toda la narrativa bíblica desde Génesis 11 hasta el libro del Apocalipsis, donde Babilonia aparece como el nombre de la forma final del poder humano centralizado, organizado en contra del orden divino. En Apocalipsis 17 y 18, la caída de Babilonia la Grande se describe con el lenguaje específico de la caída de una gran ciudad. Los mercaderes se quedan a distancia y lloran. Con el humo de su incendio se eleva. La gran ciudad vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, ya no existe. El lenguaje evoca deliberadamente a los profetas de la Biblia hebrea que describieron la caída de la Babilonia histórica bajo el dominio persa en el 539 a.C., pero extiende el simbolismo más allá de la ciudad histórica, hasta el principio que la ciudad representa. El principio es el mismo en Génesis 11 que en Apocalipsis 18. La congregación que se niega a dispersarse, el nombre forjado por la ambición humana en lugar de recibido por el llamado divino, la torre que se eleva hacia el cielo según los designios humanos, en lugar de la escalera del sueño de Jacob, donde el cielo desciende según los designios de Dios. La ciudad construida para impedir que la tierra se llene, en lugar de la ciudad santa del Apocalipsis que desciende del cielo ya completa, ya nombrada,
sin necesidad de torre porque la presencia de Dios es su templo. La pregunta que plantea Génesis 11, y que la mayoría de las interpretaciones nunca responden, es la siguiente. ¿Por qué Dios responde a la torre con un lenguaje confuso en lugar de simplemente detener la construcción? Si el problema es la torre, la solución obvia es la torre. Prenderle fuego, provocar su derrumbe, impedir su finalización mediante una intervención directa contra el proyecto de construcción. La torre se detiene. Se aprende la lección. La gente huye despavorida. Pero Dios no detiene la construcción de la torre. Detiene la coordinación que hace posible la torre. Se adentra en la infraestructura de comunicación que sustenta todo proyecto humano e introduce fricción en dicha infraestructura. La confusión lingüística no solo detiene la Torre de Babel, sino que reestructura permanentemente las condiciones bajo las cuales se intentarán todos los proyectos humanos futuros de este tipo. Todo intento posterior de unificar la ambición humana en torno a un único proyecto centralizador, todo imperio, toda ideología que prometa integrar toda la diversidad humana en un solo sistema organizado bajo un mismo nombre, tendrá que luchar contra la fricción de la diversidad lingüística y cultural para lograrlo. La diversidad lingüística no es un problema que deba superarse, es una característica introducida por Dios como protección estructural contra el modo de falla específico descrito en Génesis 11. La dispersión es el mandato que se está imponiendo. La confusión es la herramienta que hace que la dispersión sea permanente en lugar de temporal. Las 70 naciones del Génesis 10 siempre fueron la forma prevista de la humanidad, no una monocultura organizada en torno a una sola torre. 70 pueblos distintos, 70 lenguas distintas, que llenan la tierra con toda la diversidad que los seres humanos, creados a imagen de Dios, pueden producir al desarrollarse en sus entornos particulares, en lugar de agruparse en una llanura y construir hacia un cielo que desean controlar. Pentecostés es la respuesta a Babel. En Hechos 2, los seguidores de Jesús reunidos en Jerusalén son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas, los idiomas de los judíos de la diáspora reunidos en Jerusalén, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia pertenecientes a Cirene, visitantes de Roma, cretenses y árabes, todos oyen, cada uno en su propio idioma, a los seguidores de Jesús proclamando las obras de Dios. Todas las naciones mencionadas en Hechos 2 están presentes. Las lenguas introducidas en Babel no desaparecen en Pentecostés, sino que se recuperan. La confusión de Babel radicaba en que cada persona oía solo su propia lengua, incapaz de comprender a nadie más. El milagro de Pentecostés consiste en que cada persona oye su propia lengua hablada por personas que no la habían aprendido. La diversidad lingüística no se supera, sino que se convierte en el medio de un mensaje que trasciende todas las barreras lingüísticas simultáneamente. Babel representaba a la humanidad intentando alcanzar el cielo construyendo desde la tierra. Pentecostés es el cielo descendiendo a la tierra a través del lenguaje de cada pueblo que la habita. La dirección se invierte. La capacidad de acción se invierte. El resultado es el opuesto. En Babel, quienes compartían un mismo idioma no podían completar una construcción. En Pentecostés, quienes no compartían un idioma común se entendieron perfectamente. 3000 personas de todas las naciones respondieron a lo que oyeron. Los dispersos de Babel comenzaron a reunirse, no en una sola ciudad en una llanura, no alrededor de una torre cuya cima llegara al cielo, no con el propósito de inmortalizar un nombre humano, sino en una comunidad que el libro del Apocalipsis describe como la forma final del mundo redimido. Cada nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono, nadie borrado, nadie absorbido, cada voz distinta presente en el coro completo. Las 70 naciones de Génesis 10, los 144.000 de Apocalipsis 7, la gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Babel fue el intento de impedir esa diversidad. Pentecostés fue el comienzo de su redención. Los arqueólogos encontraron el zigurat. En el emplazamiento de la antigua Babilonia, en lo que hoy es Irak,
Las excavaciones iniciadas a finales del siglo XIX por Robert Koldewey y continuadas durante el siglo XX han revelado la plataforma de cimentación del Etemenanki, el gran zigurat de Babilonia. La cimentación tiene aproximadamente 300 pies cuadrados. La construcción de adobe es exactamente como la describe el Génesis: ladrillo cocido y mortero de betún, la combinación específica mencionada en Génesis 11:3. El sitio fue excavado y descrito en detalle. Una tablilla de arcilla babilónica descubierta en el siglo XIX, que ahora se conserva en el Museo del Louvre, en París, muestra un plano y una elevación del Etemenanki, con anotaciones cuneiformes que lo identifican y dan sus dimensiones. Es el único dibujo arquitectónico antiguo de un zigurat que se ha encontrado. La tablilla describe 7 etapas. Indica que la base mide 3 gar, aproximadamente 300 pies. También indica la altura total. En la medida en que un documento antiguo puede considerarse un registro fiable de una estructura antigua, se trata de un plano de la Torre de Babel. Está en un museo de París. Cualquiera puede ir a verlo. La torre era real. La ambición que la impulsaba era real. La llanura de Sinar es real. Es la llanura aluvial del sur de Irak, plana hasta el horizonte, con el suelo negro depositado por el Tigris y el Éufrates, tal como lo describe el Génesis, sin depósitos de piedra natural ni betún natural, y con la geografía específica del lugar donde surgieron las primeras ciudades humanas. Los idiomas son reales. Todo ser humano en la Tierra habla uno de ellos. La diversidad que produjo Babel es la esencia de cada interacción humana, sin importar las fronteras del planeta. Llevamos 4000 años viviendo las consecuencias de Génesis 11, y a esto lo llamamos condición humana. Creamos sistemas de traducción y organizaciones internacionales y tecnologías de la comunicación para intentar recuperar la coordinación que se interrumpió en la llanura de Sinar. Y cada vez que aparece un sistema que promete unificar toda la ambición humana en torno a un único centro, que promete poner un nombre por encima de todos los nombres, que promete reunir toda la diversidad humana en una única estructura organizativa, se topa con la fricción que se incorporó al sistema en Babel, la resistencia estructural a la centralización que Dios introdujo cuando dijo que nada de lo que se propongan hacer les será negado. La fricción no es una maldición, es una protección. Es el espacio en el que las 70 naciones siguen siendo 70 naciones, en el que cada tribu, pueblo y lengua conserva su singularidad, o en el que se preserva toda la gama de lo que los seres humanos pueden ser frente a la compresión de una sola torre y un solo nombre. Regresa a la llanura. La torre sigue ahí, sin terminar, con sus pisos superiores abandonados y el mortero de barro secándose al sol. Los bloques de construcción aún están esparcidos en la base, donde los dejaron los trabajadores. Las rampas que usaban para transportar materiales a los pisos superiores siguen en pie, pero nadie las usa. Las marcas del capataz en los ladrillos, signos cuneiformes que indicaban la cuadrilla de trabajo y la cuota, están grabadas en la arcilla y permanecerán allí durante 4000 años, hasta que el pincel del arqueólogo las encuentre. La llanura ahora está en silencio. La gente se ha dispersado en todas direcciones, o llevando consigo sus nuevas lenguas al mundo que siempre debieron habitar. Las 70 naciones se están convirtiendo en lo que estaban destinadas a ser, diferenciadas por la distancia y el entorno, y por el desarrollo singular que solo se produce cuando las personas se separan el tiempo suficiente para encontrar su propio camino. Has formado parte de un proyecto que fracasó antes de terminarse. Has estado en medio de un esfuerzo coordinado y has visto cómo la coordinación se desvanecía, cómo fallaba aquello que debía mantenerlo unido, cómo las personas con las que construías se dispersaban, desconcertadas. Has sentido el dolor específico de una torre abandonada, la construcción a medio terminar que jamás se completará, la inversión de años que no termina en destrucción, sino en silencio. Los habitantes de Sinar no eran malvados. Tenían miedo. Miedo a la dispersión, miedo a la aniquilación, miedo a que la tierra se llenara de esa inmensidad, un mundo sin centro. Construyeron un centro para resistir el miedo, pero les fue arrebatado y salieron al mundo que tanto temían. Y el mundo se llenó de todo aquello en lo que se convirtieron al llegar allí. La confusión de Babel es el origen de cada idioma que has escuchado, hablado por alguien que no te entendía
y a quien tú tampoco entendías. Es el origen de cada traducción, de cada malentendido, de cada momento de comunicación milagrosa que trasciende una barrera lingüística que debería haberla hecho imposible. Es el origen de la diversidad lo que hace que el mundo humano sea lo que es. Dios no detuvo la torre porque la torre fuera indigna. Detuvo la unidad que la respaldaba porque esa unidad se estaba utilizando para resistir el llenado de la tierra. El llenado de la tierra era el objetivo. Las 70 naciones eran el objetivo. La plenitud de lo que la humanidad puede llegar a ser, extendida por todos los terrenos, todos los climas y todas las lenguas, descubriendo cada variación de belleza, conocimiento, arte y relación que la imagen de Dios en los seres humanos puede producir cuando se le da toda la tierra para trabajar en lugar de una llanura plana donde apiñarse. Babel terminó. El mundo comenzó. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.